tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la secretaria general, la maestra Sara Mispalma León, por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes. Asimismo, a Eduardo y a Rafael del canal Yus Multimedia y del seminario a Luis, a Pao y a la maestra Amparo Apolinar, que entre todos hacemos posible este programa para ustedes. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos como invitada a la doctora Berta Cecilia de Ávila y Zúñiga, que es ampliamente reconocida y afectuosamente y cariñosa con nosotros, que nos apoya en muchas actividades que realizamos desde el seminario y con nuestros alumnos. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que estamos todos preocupados por él, que hicimos a través de una interrogación. ¿Cómo preservar la salud después de la pandemia? Porque aunque aparentemente pasamos hoja, comentábamos hace un momento que todavía la hoja está como a mitad de camino, pero antes de iniciar nuestra conversación, le cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé una muy exageradamente breve reseña que nos envió. Claro que sí, doctora. La doctora Berta Cecilia de Ávila y Zúñiga estudió la licenciatura de médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cuenta con la especialidad en ginecología y obstetricia por el ISSSTE en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. También cuenta con la especialidad de sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX. Cuenta con el diplomado, el método de aplicación mental por el Instituto del Método de Aplicación Mental. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ejerce la consulta privada desde hace un poco más de 20 años en consultorio particular, en ginecología, obstetricia, colposcopía y sexualidad. Es tallerista y conferencista en temas de sexualidad, salud reproductiva, vacunación, salud preventiva, a nivel secundaria, medio superior y por supuesto superior. Profesora en el diplomado para el método de aplicación mental y, como nos consta a todos los que la conocemos, es una apasionada de su trabajo, de la vida y del contacto humano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez. Yo feliz aquí. Muchas gracias, mi querida doctora. Bueno, cuando hablamos de la pandemia, que parece que fue hace mucho tiempo, que no lo es, creo que se han dado cambios muy importantes. O sea, podemos señalar cómo veíamos la salud, cómo la veíamos antes, o la poca importancia que le dábamos. Claro. Luego, durante la pandemia y ahora después. ¿Qué punto de vista nos puedes comentar de lo que ha pasado este cambio radical? Sí, es un cambio completamente drástico, yo diría, ¿no? Muy notorio. Diría positivo ahora, ¿no? Porque obviamente antes, pues no teníamos la conciencia de que ciertos contactos con ciertas cosas podían darnos un riesgo, ¿no? Un abrazo, un saludo, el estar encerrado sin ventilación, el estar con personas que están tosiendo, había cosas que las dejábamos pasar, ¿no? Inclusive no darle importancia a ciertos síntomas, ¿no? O sea, cuánta gente antes de pandemia tenía, por ejemplo, una neumonía, que hoy si hablo de neumonía, pues todo el mundo puede llegar a pensar, COVID, ¿no? Uh-huh. Y antes de hablar de una neumonía, de hecho, desde hace muchísimos años, la neumonía comúnmente se le llamaba pulmonía, ¿no? Uh-huh. Entonces, la neumonía antes era como algo realmente muy grave, o sea, que ya que te dieran el diagnóstico de neumonía, es que porque casi estabas ya con un piecito en el estuche, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, como ahora, cuando llega pandemia, se nos hace evidente todas esas cosas que nosotros no teníamos en cuenta, que nos pueden poner en riesgo, como es lo que decía, el contacto, los fluidos, el estar encerrados, el aire que ventile, que no ventile, la nutrición, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiamos medicina, digo, mi generación hace muchísimos años, se entrenaba a los médicos como con una intención de generar, siento yo, o sea, esa es una percepción mía,
que le diéramos miedo a los pacientes. O sea, a la fecha todavía en algunas instituciones yo he escuchado pacientes que llegan y me dicen, es que la doctora solo me quiso asustar, ¿no? O el doctor me quiso asustar. Pero eso era una cosa que utilizábamos hace muchos años porque los maestros nos decían, es que si el paciente no siente miedo, no va a hacer nada. Entonces creo yo que pandemia precisamente vino a enseñarnos lo que es de verdad tener miedo, ¿no? O sea, tener miedo a no cuidarte, tener miedo a no cuidar la hipertensión que ya tenías, a tener miedo a usarlos, a no usar los medicamentos para la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y pues a no agarrar cosas que no, a lavarte las manos, ¿no? Por eso yo pienso que hoy nos dejó cosas positivas, ¿no? O sea, porque digo, podríamos ver también todo lo negativo que también está, ¿no? Pero por supuesto que la salud a veces pareciera no ser tan importante antes de pandemia, no nos interesaba cuidar muchas cosas, entre ellas los controles de las enfermedades crónicas, ¿no? Llega pandemia, nos pone el susto a todos, nos enseña que pues nadie está exento de absolutamente nada, ¿no? Porque aunque aún encerrado hubo personas que enfermaron y murieron, ¿no? Y que no salieron ni siquiera a la esquina, ¿no? Entonces, ahora que estamos, como tú dices, me gustó como lo dijiste, porque la pandemia está en la puerta, o sea, no se fue, no se fue, no está a muchos años de distancia, de hecho sigue estando entre nosotros y creo que esa es parte de la enseñanza que debemos de nunca olvidar. O sea, no vivir con miedo, porque yo considero que el miedo no ayuda. Para mí el miedo es algo que paraliza y que no te deja hacer nada, ¿no? O sea, te deja quieto y entonces no haces ni nada bueno ni nada malo, ¿no? Entonces, más bien, más que tener miedo, como aprender todas esas cosas de prevención, de cuidados, de higiene, que por supuesto que a todos nos cae muy bien. O sea, el llegar del mercado y lavar los limones antes de meterlos al exprimidor, pues no nada más nos va a evitar COVID, o sea, nos va a evitar amibas, gusanos, o sea, nos va parásitos, ¿no? Bacterias. Entonces, digo, hay cosas muy positivas. Eso de llegar y mantener el piso de tu casa limpio, trapeado, pues eso también es muy bueno, ¿no? O sea, y saludar a la gente, o sea, si tú estás enfermo, ponerte un cubrebocas, si te vas en metro, usar algo, si sabes que vas a estar encerrado, abrir las ventanas, o sea, sí nos dejó, yo creo, cosas como muy positivas, ¿no? En este sentido, doctora, y que como usted bien ya le refirió, hubo un cambio en los estilos de vida o en ciertos hábitos que ¿considera usted que después de la pandemia se mantuvieron o volvimos como ya pasó, ya? Porque también es eso, ¿no? Muchos todavía incrédulos de que no, o que solo era para cierto grupo de edad, ¿no? Los adultos mayores, y pues ya después nos dimos cuenta que no, que como ustedes dicen, cualquiera, ¿no? Entonces, respecto a estos hábitos, ¿qué nos podría expresar? Yo creo que depende del grupo al que perteneces. Mira, por ejemplo, nosotros en los hospitales hay cosas que desde el día 1 de pandemia se instalaron y no se han quitado, ¿no? O sea, hábitos del uso de cubrebocas, hábitos de las caretas, hábitos de los uniformes, ¿no? Y eso sigue, o sea, sigue ahí y sigue y tienes que seguir cumpliendo con esas normas y eso pienso que está bien, porque eso no nada más cuida a los médicos que fueron el primer frente, ¿no? Sino también cuida a los pacientes. Pero, por ejemplo, me hiciste pensar ahorita que decías eso en mis hijos, ¿no? Y recuerdo que cuando estaba la época de la vacunación, yo solo por saber les dije, porque yo los veía tranquilos, pero se cuidaban, ¿no? Y encerrados, y todo pues en clases en línea y todo, ¿no? Entonces, y no veían a los amigos, ¿no? Entonces eso era como lo que más. Y entonces yo les pregunté, ¿por qué se van a vacunar? Porque estaban muy listos ya anotados en la vacunación y todo. ¿Por qué se van a vacunar? Y los dos me dijeron, es que cuando empiecen a abrir los antros, no nos van a dejar entrar si no estamos vacunados, ¿no? Entonces, eso fue algo que yo vi en la población joven. O sea, les surgía estar juntos, les surgía estar con sus cuates, con el amigo, el amigue, ¿no? O sea, necesitaban estar cuerpo a cuerpo, ¿sí me explicó? Y cantar juntos y beber juntos y entonces yo pienso que, por ejemplo, en esos grupos, pues ya qué cuidados tienen, nada, o sea, ahí yo pienso que ya todo el mundo volvió, ¿no?
En alguna ocasión platicamos tú y yo, Elsie, ¿no? Y me decías que tú tratas de mantener como ciertas distancia entre los chicos, que todavía usan el cubrebocas. O sea, yo creo que sí hubo gente que tomó muy en serio las medidas y que creo que está bien. Yo siempre digo, apuesten por lo que les da paz. O sea, ¿qué te da paz? Eso haz. Así les digo a mis pacientes incluso, oye, ¿qué esto o esto? ¿Qué te da paz a ti? ¿No? O sea, yo pienso eso, tú vives con miedo, crees esto, pues cúbrete, ponte un cubrebocas, ¿no? O sea, haz lo que te dé tranquilidad. Pero, o sea, hay poblaciones, por ejemplo, tú ya vas a los tacos, ¿no? Yo que tengo el consultorio en la Roma y que camino para ir a comer y así, pues, o sea, la gente se sienta así a comer sus tacos y los estás oyendo. Por ejemplo, yo odio que la gente escupa. Siempre desde chica me ha dado un asco espantoso cuando la gente escupe en la calle. Y no pasaba que cuando estábamos en pandemia y a alguien se le ocurría escupir, todo el mundo volteaba, ¡ah, está escupiendo!, ¿no? Y hoy yo creo que ya también otra vez es un hábito, ¿no? Sí, o sea, creo que en ciertas poblaciones. Y yo creo que la invitación es lo mismo, o sea, que no se nos olvide, ¿sabes? Pienso que los grandes errores humanos se vuelven a cometer porque olvidamos. Entonces, si olvidamos las medidas, si olvidamos la higiene, si olvidamos que puede haber algo ahí, ¿no? Y no cuidamos eso, pues va a volver a pasarnos, ¿no? Entonces, pienso que pues hay que seguir teniendo cosas que no hay que olvidar. Claro. Ahorita me recuerda lo de cargar el alcohol, ¿no? Para limpiarse las manos. Y todo el mundo veíamos a todos con la botellita, ¿no? Hasta en las mochilas y así. Y ya ahorita, por ejemplo, pues muy pocos, ¿no? Mira, ayer precisamente fui a comer, hay un restaurancito que me gusta mucho ahí cerca del consultorio. Y generalmente lo que yo hago es cuando voy a ir a comer, paso el baño en el consultorio, me lavo y salimos. Y entonces llego al lugar y me vuelvo a lavar, ¿no? Y entonces a mí me encanta mirar a la gente, ¿no? Soy muy mirona. Y entonces estaba yo observando a una persona, una muchacha, que estaba sentada junto a nosotros, y entonces la chava le dice al mesero, oye, ¿tienes gel? Para esto estábamos sentados a no más de 15 pasos de donde estaba el baño donde te podías lavar las manos, y los lavabos están afuera, no necesitas esperar turno. Entonces le dice, ¿tienes gel? Y el muchacho hasta abrió un closet, buscó, le dijo, no tengo gel, ¿no? Y ella dijo, bueno, y se quedó sentada y comió, ¿no? Y entonces yo, la verdad, por metiche le iba a decir, pero ahí está el baño, te puedes ir a lavar tus manitas, no, eso está mejor. Y con el calor digo, qué rico. Pero dije, no, a ver, cállate, ¿no? Ajá, exacto. Y eso pienso, no fuera hace unos año y medio, porque pues no, ni se sentaría ahí a comer. Claro. O sea, se nos olvida, ¿no? Y insisto, que tú tengas gel en tus manos, no nada más te ayuda al comer. Claro. O sea, luego nos quejamos porque tenemos, ¿no? Amibas y tenemos diarrea y pues sí, lávate las manos. Sí. Claro. Sí. No lo olvides. Sí, o sea, realmente eso fue lo que pasó, ¿no? Es decir, dentro de todo hay que reconocer, hay quienes tuvimos la posibilidad por nuestras actividades de realmente quedarnos en casa, ¿no? Pero como bien dices, eso no nos libró, o sea, a lo mejor nos protegió un poco más, pero sí, yo también conocí casos de personas que no salían y que se pregunta uno cómo se contagiaron, ¿no? Exacto. Pero bueno, esa fue la realidad. Pero ahorita que comentabas lo de lavar las verduras y eso era todo un ritual. Yo, cuando menos en lo particular de que llegaba el súper, no sé cuánto tiempo dedicaba yo ahí a limpiar todo, la plata, o sea, todo, ¿no? Ahora ya perdimos esa, ¿no? Ahora llegan y ya rápido. Al refri, ¿no? Al refri, a la alacena, sí, al alacena. congelador, ya no. Y sí, o sea, debíamos de haber conservado, a lo mejor no lo exagerado que lo hacíamos, ¿no? Que jabón y esto, pero ya se nos olvidó. Sí, un trapito. De perdida, ¿no? Para que no. Pero sí, un punto importante aquí fue lo de las vacunas, ¿no? Es decir, como, yo no sé si al principio hubo mucha preocupación por las vacunas, o como pensamos que era una cosa que iba a pasar en una semana, 2 semanas, un mes cuando mucho, o sea, por experiencia, ¿no? Cuando nos fuimos de la
facultad, pues todas pensamos, Nos vemos en 15 días. nos vemos, sí. Sí. Claro, no recapacitamos que Europa ya tenía 2 meses o más con esto, ¿no? O sea, como que les está pasando a ellos, pero esto, como estamos tan lejos, no nos va a llegar, o no nos preocupábamos mucho de que era un problema de Europa, ¿no? No, además solamente quien tenía acceso a una verdadera información de Europa. Ah, claro. Porque claro que aquí, o sea, toda la información estaba sesgada. Ujú. Toda. O sea, como siempre, como siempre. Ya no voy a decir más cosas. No, sí, o sea, al final eso fue lo que pasó. Entonces, hicimos lo de eso, ¿no? Eso le pasa a mi vecino, eso les pasa a los de Europa, pero a nosotros aquí, como somos saludables y somos mexicanos, no nos va a pasar nada, ¿no? Pues tristemente llegó un italiano y nos contagió a todos, ¿no? O cuando menos es el paciente cero que se considera, y un italiano que en marzo rápidamente esto se propagó, ¿no? Entonces quienes tuvimos la posibilidad de irnos a casa, nos fuimos a casa, los que tenían que trabajar, los médicos precisamente, pero luego vino la inquietud esa, ¿no? ¿Me vacuno o no me vacuno? Como bien todos saben, pues fue por delegaciones, por gustos, por los que les caíamos mejor o los que les caíamos peor. Por suerte los mayores les caímos mejor, porque como pensaron que era una enfermedad para los adultos mayores, ¿no? Sí, porque mira, yo lo he dicho muchas veces en público, me parece criminal que los médicos no los vacunaban, o sea, les tocó vacunarse por edad. Yo a algunos médicos que conozco les tocó vacunar, pero no por ser médico. Pero además solo lo tomaron por edad porque también los mandaron a casa. Sí, o sea, pues eso, los viejitos, o sea, Los médicos viejitos, ¿no? además empezaron a decir que era una enfermedad de viejitos, ¿no? Entonces hay que sí, o sea, parece chiste ahora visto a la distancia, sé. pero sí, ¿no? Y entonces las estadísticas se centraban en la gente mayor, ¿no? Pero realmente fue muy triste, y seguramente algunos de los que nos escuchan lo vieron, los médicos con bolsas de basura protegiéndose y eso, ¿no? O sea, eso es criminal porque era la primera línea, nos estaban ayudando a todos. Esto fue desprevenido para el planeta, ¿no? Entonces, claro, nunca hemos visto que hagan una vacuna tan rápidamente como, o sea, la explicación es que hubo mucho dinero y que, bueno, etcétera, ¿no? Bueno. Y luego, pues a ti te va a tocar de uno a otro y de otro. Yo creo que al final todos fuimos conejillos de indias, ¿no? Es decir, que se supone que nos dijeron que estaba todo ya comprobado, experimentado y todo. Yo tengo la sensación de que de alguna manera todos fuimos, ¿no? Nunca habían hecho tan rápido una vacuna. Yo pregunté a varios médicos, me dijeron, es que el problema es que no hay dinero y ahora hubo dinero de sobra y de todo, ¿no? Pero luego también empezó la distinción por las vacunas, ¿no? Es decir, como tú sabes, mis hijas no están aquí. Y lo primero que hicieron cuando empezaron a vacunar fue, mamá, te tienes que poner estas vacunas que tiene aprobada la Organización Mundial de la Salud, porque las otras, pues están muy bien, pero no te la puedes poner porque si no, no vas a poder entrar. Entonces también eso, ¿no? Nos sentimos como individuos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación según la vacuna que nos estaba tocando. Y luego que pongas el refuerzo de la misma, que no siempre no se ponga refuerzo, que yo ya me puse 5 vacunas para estar bien protegida, porque conozco gente que hizo eso, ¿no? O sea, al final, en tu experiencia, ¿qué cambio hubo en estos hábitos de vacunación cuando vemos que hay enfermedades que están resurgiendo porque el número de los antivacunas también está incrementándose en forma, no sé si acelerada, pero cuando menos que se está incrementando, ¿no? Si ese cambio en relación a las vacunas, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Mira, tú dijiste varias cosas, creo que son claves. Pandemia es todavía, porque todavía, algo que no sabemos qué es, ¿no? O sea, y hablo de pandemia igual a COVID, ¿no? Sigue habiendo investigaciones, mucha investigación, siguen encontrando muchas cosas que antes no se sabían, ¿no? Y obviamente en el momento en que ya teníamos el problemón encima y encima del cuerpo, ¿no? Claro, lo que se pudo hacer en el momento fue generar esas vacunas.
Efectivamente, como tú dices, todos fuimos conejillos de indias, por supuesto. ¿Quién se iba a dar el tiempo? A ver, espérense, vamos a hacer 6 meses de investigación para ver cuántos se mueren, vamos a usar esta vacuna y entonces sacaremos resultados, porque así es una investigación. Y estoy hablando de 6 meses, pero ya como un sueño de opio. O sea, para que un laboratorio expida una vacuna respaldada por investigación, no dura 6 meses, eso sería a menos que tuvieras una vacunación mundial, ¿no? O sea, a menos que toda esa misma vacuna se la pusieras a toda la población de más de 30 países, entonces servirían 6 meses, porque la cantidad de población te amerita eso, pero claro que no pasa. Entonces, pues literal era: Diosito, cuídame, que me pongan esta cosa, ¿no? Y ojalá que eso me ayude a que si me va a dar, pues no me muera, porque a eso le apostabas con la vacunación. Yo creo que entre estos juegos que toda la vida hemos visto de los laboratorios, del poder, del dinero, ¿no? O sea, de que si se aprueba tal, que si se aprueba otra, que si se le da más fama a una, que si se le da más fama a otra, pues ahí yo creo que nunca vamos a saber la realidad, ¿no? Siempre va a existir eso velado ahí de, pues es que le dieron más dinero a esta y por eso esta es la que todo el mundo dice que debe ser. Y a esta pues no se le dio y entonces esta es la más furris, ¿no? La más fea. Ajá, entonces yo creo que hay cosas que nunca vamos a saber. Lo que sí es una realidad es que ahora que estamos enfrentándonos porque sí, lo que decíamos de la pandemia está en la puerta, sigue habiendo infección por COVID, ¿no? Sigue habiendo infecciones, sigue habiendo enfermos por COVID, ¿no? Sigue habiendo muertes por COVID, ¿no? Por las complicaciones, sobre todo pulmonares y orgánicas, pero sobre todo lo que estamos viendo ahorita es el post-COVID, ¿no? O sea, o el long COVID, ¿no? Que son como todas las secuelas posteriores a las infecciones, y eso está muy ligado, o al menos eso han estado diciendo los investigadores, que está muy ligado también a la vacunación. O sea, que la gente que sí se vacunó, porque también eso de las dosis, yo conozco una persona, él sí que se puso 7 vacunas. Ajá, y entonces se puso 3 de una, 3 de otra y 2 de otra. Ajá, y hasta viajó a Estados Unidos en esto de las vacunaciones en carro, ¿no? Y yo digo, bueno, pues está bien, ¿no? Ajá, o sea, porque ¿qué le voy a decir? Oye, exageraste, ya, ¿para qué me sirve decirle eso? Qué bueno que está bien. Ajá, porque también me pasó que a mí me empezaron a buscar mis pacientes, sobre todo jóvenes, se ponían la primera dosis de la marca que fuera y empezaban con trastornos menstruales. Claro, añádele el estrés, añádele la depresión, añádele que no tenían trabajo, añádele que estaban encerradas, añádele que tenían un familiar enfermo. O sea, el estrés fue un factor, sí, y la ansiedad y la depresión en pandemia, que también eso vale mucho la pena, ¿no? Que no lo olvidemos. O sea, y claro, el útero, yo siempre he dicho que el útero es emocional y tiene vida propia, ¿no? O sea, él siente lo que sientes y sabe lo que estás pensando. Entonces, si algo también emocionalmente no está bien, pues el útero se va a quejar y se va a manifestar de alguna manera. Pero también empezó a haber investigaciones después de la vacunación donde veían que la vacunación podía llegar como órgano blanco al ovario y entonces que tenía ciertos efectos en el ovario. Y obviamente eso modificaba, ¿no? las cantidades hormonales y los efectos en la menstruación. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, nos seguimos enfrentando a algo que pues, ¿quién tiene la verdad absoluta de eso? Ahora, en medicina, hoy, eso yo llevo años impactándome de eso, o sea, de nada sirve la medicina que yo estudié hace 25 años, que fue cuando entré a la universidad, ¿no? Hoy es una medicina completamente contraria a lo que antes mataba a las embarazadas, hoy se usa en el tratamiento de diabetes y es lo que debes usar primero. Entonces, ¿cuál es la verdad? Hemos estudiado una medicina que eso va a pasar ahorita, en 10 o 15 o 20 años, que a alguien se le ocurra, que no se les haya olvidado mucho, y se les ocurra seguir investigando COVID y los tratamientos que se dieron y las vacunas. Yo quiero saber, espero estar muy viva y muy cuerda para entonces, que nos van a platicar, ¿no? En 15 años, de todo lo que se hizo en COVID, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante. Entonces, o sea, la vacunación, yo te diría,
Sí se ve que estuvo mejor vacunarte, pero a ver, con un esquema es suficiente. Pienso, digo, eso ya es una opinión muy personal. Esto que hicieron, por ejemplo, de, a ver, ahora vamos a venderlas en las farmacias, ¿no? Y ahora vamos a tenerlas así, que vas y a la comercial mexicana pagas y te la ponen. Yo sí creo que eso es rezago. Eso es mi opinión. Pienso que le sobraron y dijeron, aquí hay unos lotes que nos van a... Órale, saquen. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, vamos a un receso y regresamos enseguida con ustedes. Regresamos con ustedes. Estamos conversando hoy con la doctora Berta Cecilia de Ávila y Zúñiga sobre el tema cómo preservar la salud después de la pandemia. Vamos ahora a tomar algunas preguntas que tenemos para que nos conteste, sobre todo de quienes están interesados en este tema. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Como usted refería, hablábamos sobre distintos grupos, hablábamos sobre jóvenes, adultos, ancianos, hablábamos sobre todas estas personas quienes tenían que salir a trabajar, quienes no podían necesariamente quedarse, por ejemplo, en casa. Tuve un ejemplo de que mi papá forzosamente era el único en su área que tenía que presentarse. Entonces, pues nosotros en este grupo como jóvenes a veces éramos muy indiferentes y pues en pandemia se reflejó mucho. Muchas personas salían a fiestas, salían a divertirse, porque se quedaban enclaustrados con ese argumento de que era una enfermedad pues para abuelos, pero no se dan cuenta que sus mismos abuelos habitaban sus casas. También tuve esa situación. Entonces pues yo me preguntaba, pues después de pandemia, como usted refería, hay todavía síntomas que nosotros identificamos sin antes una consulta con un médico, como neumonía, como gripe. ¿Cómo nosotros podemos invitar a todos estos grupos, como son los jóvenes, a que sigan estas medidas de salud, a que puedan asistir con un médico, a que sean conscientes de que esto todavía no acaba? Sí, quién sabe si acabe. Creo que tiene que ver con lo que comentábamos hace rato de no olvidar, ¿no? O sea, si yo, y de ser, tú dijiste la palabra, de ser consciente. O sea, soy consciente de mi salud, pero también de la salud del que vive conmigo, del que trabaja conmigo, del que va conmigo en el metro, ¿no? Entonces es como no olvidar que no, ni estoy solo, ¿no? Y no nada más soy yo. Por ejemplo, me acuerdo que había una tienda que decía, yo sé que tú tienes una salud de hierro, pero todos los demás no, así que por favor ponte cubrebocas, ¿no? Entonces es como, ajá, si tú sientes que a ti no va a pasarte nada, o sea, al menos es como por los demás, ¿no? Y como en esa parte de no olvidar los hábitos, ¿no? Eso que dices de los jóvenes, digo, sin ser ¿cómo decirlo? Como por señalar a los jóvenes, ¿no? O sea, porque también los chavorrucos y los rucos lo hicieron. Claro. O sea, no nada más fiestean los jóvenes, ¿no? Y no nada más echan sus chupes los jóvenes. O sea, es como saber lo mismo, tener la conciencia. A ver, vamos a juntarnos, ¿no? Y exacto, es como nos cuidamos ahí, nos avisamos si mejor alguien no está enfermo, mejor no vas, ¿no? Nos mantenemos así, tenemos abierto, ¿no? O sea, así como no olvidar como esas medidas y la conciencia de que si yo estoy bien, también los demás estarán bien, ¿no? Por supuesto. Y en este tenor, hablando sobre los mensajes y también sobre el acceso de información, que sobre todo en México estuvo muy sesgada, a diferencia de otros países que vimos que, por ejemplo, en México a inicios del año, marzo más o menos, ya se estaban tomando pues algunas medidas precarias, pero en cambio Europa ya tenía, ya iba un poquito más avanzado. Pues vemos que sí hay muchísimas deficiencias. Y esto, una pregunta, ¿ha cambiado la visión del médico después de pandemia? Usted nos mencionaba que antes, cuando usted estudiaba medicina, el mensaje que la población en general recibía era de miedo. En la pandemia se vio este miedo, y después de la pandemia usted siguió viendo que había miedo, o la postura del médico necesariamente iba cambiando. Sí, por supuesto, y no nada más del médico, de todo el personal de salud, incluyendo a los odontólogos. Fíjate, yo tengo el consultorio enfrente de varias odontólogas y obviamente los odontólogos fueron el primer personal de salud que paró, ¿no? Que solamente atendían como urgencias y así súper contados, casi le decían, espérese, tomes esto y vemos, ¿no? Y efectivamente ahora
O sea, yo no veo que se estén quitando las protecciones. O sea, las protecciones para ellos llegaron para no irse, ¿no? Y hay muchos médicos que han terminado adoptando estas medidas, ¿no? O sea, el cubrebocas, el tener como una distancia, el no estar como cerca, ¿no? El no saludar, o sea, sí, claro, las medidas, sí, sobre todo en general las enfermeras, ¿no? O sea, las enfermeras que también poco se mencionan, porque hablamos de los médicos, pero yo siempre digo, en un lugar, sobre todo en un hospital, en urgencias, en el piso, en terapia intensiva, en donde sea, un médico no sirve de nada si no tiene una enfermera o un enfermero. O sea, realmente tú puedes saber muchísimo, pero las que a veces, o los que a veces hacen el trabajo más pesado, más eterno, más constante, son el personal de enfermería. Entonces, obviamente también el personal de enfermería tuvo que aprender a mega cuidarse y ellos también siguen utilizando esas medidas, ¿no? Voy a retomar tantito lo que dijiste de la pregunta pasada porque no te contesté, lo de los síntomas, porque sí me parece muy importante. O sea, decíamos que antes hablar de neumonía o algo así, pues no le dábamos, o sea, como que no se hablaba mucho de la neumonía y como tú dijiste, decíamos, es una gripita. Creo que hoy la fiebre ha cambiado un poco el sentido, ¿no? O sea, es como, tiene fiebre, que se tome un ibuprofeno, ¿no? Creo que hoy tiene fiebre, a ver, tiene fiebre. Y algo que también adquirimos todos muy bueno, creo, es que todo el mundo tiene su oxímetro en casa, ¿no? Entonces al menos dices, tómale la temperatura y ponle la cosa del oxígeno, ¿no? Entonces, aunque no sientas como dificultad respiratoria ni nada, entonces creo que sí fuimos como adoptando esa, pues darle la importancia real a los síntomas, que si tengo falta de aire, que también eso es algo muy importante, la falta de aire, la sensación, porque es la sensación de falta de aire, porque yo puedo tener ahorita 70 de oxigenación, que es muy bajo, y no me siento mal. O sea, puedo no tener falta de aire, pero a lo mejor estoy oxigenando 98 y siento que me estoy ahogando. O sea, la sensación de falta de aire es muy subjetiva. Entonces, por eso tener el oxímetro calma o te manda al hospital, ¿no? Entonces, sí, es como en esta misma idea de no olvidemos, ¿no? Si hay fiebre, si hay una gripa, pues bueno, ¿qué te cuesta? Mejor ve al doctor, ¿no? Que te hagan una buena revisión y bueno, si tienes varios días mal, si el cuadro está raro, porque además también empezamos a ver eso. Hay muchos virus que empiezan respiratorios y acaban siendo digestivos, o hay virus que pueden ser respiratorios primero y acaban siendo de la piel, ¿no? O acaban teniendo efectos en la piel. Entonces, o sea, un virus no nada más te da un solo síntoma. Entonces, también COVID es así, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no tuvo ningún problema pulmonar y tenían unas diarreas tremendas o un dolor de cuerpo que no se podían ni mover ni comer, ¿no? Entonces, es como, pues sí, ve al doctor, ¿no? Y además, bueno, bendito Dios, ahora sí, eso sí es muy bueno, las pruebas las venden en cualquier farmacia de la esquina, entonces es muy fácil que tú puedas descartarlo. Y ahora con lo de la influenza, pues también benditas pruebas rápidas, ¿no? Que también rápido detectas o descartas, ¿no? Por supuesto. Y todavía me gustaría retomar lo que usted nos había dicho, lo que nos había compartido sobre sus hijos, que tenían esa necesidad de todavía convivir. Nosotros esto lo vivimos en la facultad y fue bastante claro, porque la crítica versa sobre el miedo que muchos estudiantes tuvieron, porque fuimos de las primeras facultades en el campus universitario quienes tuvieron que ingresar. Sin embargo, nosotros al ingresar, fui de esas primeras generaciones, notábamos que las medidas de seguridad no eran las adecuadas. Más bien, pues, ¿qué crítica nosotros podríamos hacer acerca de la información sobre las medidas de seguridad y sobre todo por qué nosotros dejamos de aplicarlas? Si bien, sí, también he visto que en muchas casas tenemos nuestro oxímetro, bastantes herramientas para ser precavidos, pero sin embargo hemos visto que en espacios públicos ya no las mantenemos. Yo pienso que es como nuestra idiosincrasia, ¿no? Siento que el mexicano en general es así. O sea, te dicen en la época de calor, trata de no comer en la calle, y no porque la comida esté mala, sino porque en el calor, en un lugar donde no tienen un refrigerador, pues la comida burbujea, se echa a perder por el calor. Si en tu casa te pasa, no haces un caldo de pollo, lo dejas en la barra y ya en 2 horas ya está echado a perder. O sea, es como, y lo sacaste de tu estufa, de tu congelador, de lo que sea, ¿no? Entonces,
como que creemos realmente, y la doctora Elsie lo decía, no creemos que nada va a pasarnos, ¿no? Creemos que somos inmunes, creemos que le va a pasar al de enfrente, pero no me va a pasar a mí. Y aunque hay muchos jóvenes que sí tienen como esa conciencia y se siguen cuidando, ¿no? O sea, yo lo voy viendo a veces cuando me llego a subir al metro, lo veo cuando camino en la calle, ¿no? Pues también hay personas que pues ya no tienen como ninguna precaución de nada. Entonces, es más bien como lo que decíamos, la conciencia de cada uno y la forma. Yo creo que uno en el espacio donde tú puedes como incidir o puedes tú influir en alguien, por ejemplo ustedes como profesores, ¿no? Porque como compañeros también yo he visto hasta discusiones, ¿no? Oye, fulano, estás viendo, ponte, vete a lavar las manos. Ay, no eres mi papá, ¿y tú qué? O sea, entre iguales, ¿no? Es un poco complicado, pero claro, si la maestra de la clase llega y dice, no va a entrar nadie que no se haya lavado las manos, o que se puso gel y que no traiga cubrebocas, pues entonces los alumnos, aunque renieguen, lo van a tener que hacer. Entonces, más bien creo que es como, pues no nos cansemos tampoco de eso, ¿no? O sea, hay que, sí. Yo, por ejemplo, cuando ahora tenemos a alguien en casa, y eso ha sido muy chistoso porque mis hijos, toda la vida, desde que eran muy pequeños, yo siempre, como yo me lavo las manos 1000 veces al día, ¿no? Y eso lo aprendí desde cuando estudié medicina, sí me quedó como, yo digo que esa locurita, ¿no? O sea, de las manos. Entonces, cada vez que alguien llega a casa, lo primero que le digo es, ¿quieres pasar a lavarte las manos? O sea, ya, saludo, pero pásate a lavar las manos, ¿no? Entonces es como, no olvidemos eso, no nos cansemos de hacerlo, ¿no? Creo que a lo mejor ahí podemos todos tener un poco de participación. Y por ejemplo, cuando vamos a algún lado, pues lo que decía del gel la maestra Amparo, o sea, es como, acá traigo, ¿quién quiere? Órale, reparte, ¿no? Sí, es como, no nos cansemos, ¿no? Claro, yo soy de las que pedí cubrebocas, o sea, además no porque yo lo inventé, hubo un comunicado de la universidad, que además yo se los leí a mis alumnos, donde decía que si se iba a estar en un aula más de 30 personas y más de 60 minutos, era obligatorio ponerse cubrebocas. Como nuestras clases duran más, pues yo sí todo el semestre, pues con ganas o sin ganas, pero ellos cumplieron con ponerse el cubrebocas. Y creo que es la única forma, o sea, nuestras aulas son para muchas personas y realmente no tienen una buena ventilación, no tenemos ventanas, tenemos unas ventilas, ¿no? Y entonces, y no son 30, ¿cuántos alumnos entran en tu clase? Sí, bueno, también, pero tenemos grupos de 80, de 90 y si nos descuidamos de más, ¿no? Y ahora que, pues, siguiendo las tónicas modernas, las sillas ya no están fijas, porque antes estaban fijas cuando... Hace mucho que estudiamos nosotros, las sillas estaban fijas, ahora no, que por los nuevos modelos y que puedes mover las sillas y todo está muy bien, pero entonces ahora pues, los alumnos pegan las sillas, ¿no? Antes guardaban, como estaban en el piso, pues tenían la distancia que debían de tener, que hay distancia para eso, ¿no? Al menos para que puedas salir. Pero ahora hay todos, ¿no? Juntos, ¿no? Entonces yo creo que sí, no, yo siempre les digo, yo soy persona vulnerable, y entonces, además aquí se lo leí, o sea, les leí el comunicado de la universidad, creo que fui la única loca de la facultad que se los leyó a los alumnos y les pedía el cubrebocas y ellos correctamente lo hicieron, ¿no? Y al final con esa idea, ¿no? De vamos a protegernos todos y además decía, yo soy personal vulnerable, ¿verdad? Y como además dijeron que los viejitos y que todavía no me quiero ir, entonces aquí usamos cubrebocas, ya lo estoy dejando para que no sé si vaya a sacar la universidad un nuevo comunicado de aquí a que regresemos en agosto, ¿no? También preocupados y ese mismo comunicado señalaba lo del sarampión, ¿no? De que estaba incrementándose, que se había notado un incremento importante y entonces que si estaban vacunados, ahí no sé si me hicieron caso o no, pero yo les dije que los que no estuvieran vacunados pidieran que porque estaba incrementándose. Y fíjate, te voy a interrumpir tantito, tú le dices a alguien que no tiene como por qué saberlo, a sarampión, ¿en qué piensan? En algo de la piel, ¿no? Pero ¿cómo se transmite el sarampión? Con la baba, con la saliva, ¿no? Entonces es lo mismo, es lo que te digo, no nada más nos cubre del COVID, hasta de la influenza, que claro, ustedes entran en agosto, a partir de septiembre es cuando empieza la temporada de gripas, de frío, ¿no?
Sí. Ahora, en este sentido de lo que hemos estado hablando, tengo curiosidad de preguntarte. Normalmente no nos preocupaba ir al médico, tengo esa sensación del mexicano, ¿no? O sea, con la historia de los remedios caseros, de lo que hizo mi abuelita, mi tía, mi amiga, creo que íbamos al médico cuando ya verdaderamente todos esos remedios caseros no habían funcionado, ¿no? Y tú seguías incrementando tu malestar. ¿Sientes en tu experiencia que esto se ha modificado o seguimos con esa perspectiva de agotar todo lo que se pueda antes de ir al médico? ¿Sí cambiamos algo en eso? Sí, fíjate que yo en realidad como no veo enfermedades muy generales, o sea, realmente yo ya tengo muy centralizada la población que veo por la ginecología, ¿no? No te podría decir con efecto de pandemia, pero sí creo que hoy por hoy, en general, la población que yo veo, sí va más al médico. Sí va más al médico. O sea, en todo sentido, y claro que pandemia tuvo mucho que ver, pero creo que sí ha servido como todo lo que se habla, y también las redes sociales. O sea, sí es cierto que también las redes sociales pueden ser el peor infierno para súper mal informarte y para decirte no hagas nada y úntate el vinagre con pasta de dientes y burbujeará, ¿no? Ajá, sí, o sea, claro que también eso puede existir, pero creo que sí la conciencia ha crecido en ese sentido. Al menos en mi consulta tengo pacientes que son ahora más puntuales, ¿no? De ir a sus chequeos, aunque no se sientan mal, que eso es hermoso, ¿no? Y tengo pacientes que nos esperan. Por ejemplo, fíjate, me pasa que tengo pacientes que conozco y que porque yo tengo como una cosa como muy un dogma para mí, que yo no receto a nadie que no conozco, ¿no? Entonces es que me recomendó mi prima, me siento así, pero no te conozco. No sé si tienes alergias, no sé si tienes aquí, ¿cómo te voy a mandar algo, no? Pero sí puedo recetar, o sea, sí me doy ese permiso de recetar a alguien por teléfono o en una videollamada, sí la conozco. Entonces ha habido momentos en donde yo les digo, oye, creo que a lo mejor puedes tener esto, ¿qué te parece que te mando esto? Porque tengo la consulta llena, por ejemplo, esta semana, y si no mejoras, vienes después. No, sí dame cita. ¿No? O sea, sí hay como esto de prefiero ir al doctor. Yo sí lo he visto, Elsie. Y eso también está muy bien. Claro. Son de las cosas positivas que creo que sí fuimos adquiriendo. Sí, porque al final es eso, ¿no? Bueno, además siempre, ¿no? Que las mujeres vamos más al médico, procuramos más que los caballeros, ¿no? Al final, si esto nos ha dejado algo positivo, ¿no? Dentro de estos efectos de salud pospandemia, ¿se notan? O sea, ¿sí notas un cambio que se dio? Que los efectos secundarios de haber tenido COVID. Ajá. Fíjate que sí, sobre todo porque quienes los están mirando más son la gente joven. O sea, gente joven que no tenía por qué tener. Hay un síntoma en particular que yo me tuve que poner como a estudiar y más porque nunca había visto a una mujer que tiene 27 años con algo que le llaman neblina mental. La neblina mental está definida desde hace mucho, pero ahora es uno de los síntomas del long COVID y es una sensación de estar, haz de cuenta, estamos aquí y de pronto tú me haces una pregunta y yo no puedo pensar. O sea, estoy así y entonces como que digo, mi cerebro no funciona. O sea, sé quién soy, no me desubico, no es como me desconecto, pero no puedo procesar la información que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces eso realmente les afecta en unas esferas tremendas, porque imagínate que están en el trabajo y que de pronto tienen una exigencia y de pronto la neblina mental aparece, porque además va y viene, bendito Dios, va y viene, porque si tú la tuvieras eternamente ya no serías funcional, ¿no? Ajá, entonces claro que eso les genera además mucha angustia, porque yo me imagino ahorita en este ejemplo, tú me preguntas algo y yo me quedo así, ¿qué te tendría que decir? La verdad, oye, estoy pasando por una neblina mental. ¿Qué? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué tomaste, Berta? ¿Usas drogas? O sea, ¿no? Entonces, o sea, para las personas que lo viven es realmente muy angustiante. Y obvio,
cuando es una cuestión que se demuestra. ¿Cómo puedes demostrar? O cómo puedes demostrar es imposible, porque también esa es otra cosa que nos dejó COVID, que se va, ya no hay manera de detectarlo, ¿no? Ya no hay forma de decir, sí, mira, el COVID te quedó aquí y aquí te sigue haciendo daño. No lo puedes saber. Entonces, ¿cómo puedes inferir o suponer que son efectos post-COVID solamente porque tuviste una infección, que te pudiste haber dado cuenta o no de la infección y que han pasado más de 4 semanas que te curaste? Ahí es donde puedes sospecharlo, ¿no? Y entre esas también puede haber daño renal, también puede haber cardiopatía, también puede haber alteraciones en la menstruación, ¿no? Alteraciones obviamente pulmonares, ¿no? Entonces tendríamos que estarnos todos haciendo como un chequeo de cabeza a pies, ¿no? Pruebas de esfuerzo, pruebas respiratorias, todo, ¿no? Y bueno, yo me puse a investigar con esto que íbamos a platicar, porque yo decía, bueno, yo no sé, también por el área que yo veo, quién atiende a esa gente que tiene el long COVID. Y aquí en la ciudad hay más de 5 clínicas, al menos en la Roma encontré 2, y son clínicas especializadas post-COVID, así se llaman, rehabilitación post-COVID. Si tú le pones ahí en Google, rehabilitación post-COVID, te salen al menos 5. Ajá, entonces digo, también eso importa, porque además te hacen el diagnóstico. O sea, no nada más es como aquí pagas y ya no, o sea, como que te orientan. Porque también cuánta gente puede pasarle algo y dice, seguro es por COVID, y no, tiene otra cosa, ¿no? Pues mi querida Berta, podríamos seguir, pero ya se acaba nuestro programa, se acaba nuestra temporada. También agradecer infinitamente a todos los que nos han acompañado durante esta temporada. Regresamos en agosto. Nos dará mucho gusto verlos por aquí con nuevos programas de Societatis. Mis mejores deseos en lo personal, mi querida Berta, gracias. A todos los que están, que nos veamos todos en agosto. Sigámonos cuidando. Por favor. Gracias por la invitación. Hasta entonces, cuídense mucho y nos vemos en agosto.